¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Entendemos que nuestro país, el mundo, atraviesa por un momento difícil, complejo frente a toda la contingencia sanitaria para combatir el virus SARS-CoV-2. Así es que como medios públicos estamos obligados a darle información lo más puntual, información ética, información que le ayude. Así es que desde este espacio, desde Debate 22, trataremos, sobre todo en este mar de información, pues de darle lo que más le sirva para estas etapas que vienen. Ahora, bueno, pues técnicamente nos encontramos en esta fase 2 para evitar la propagación del virus. Así es que con esta bienvenida y con este compromiso que aquí asumimos en Canal 22 para darle información puntual sobre lo que está ocurriendo en México y en el mundo. Hoy quiero agradecer la compañía del doctor Gustavo Cruz. Muy buenas noches. Buenas noches. Matemático de la UNAM. Y bueno, pues usted participó desde el 2009 en todo lo que de alguna manera vivimos con la pandemia de la influenza H1N1, un tiempo muy complejo en nuestro país. Y usted ya en ese momento, junto con otro grupo de científicos también de la UNAM, habían modelado, habían hecho un modelo matemático para poder adelantar, ¿no? ¿Cómo podría venir todo este proceso en ese tiempo? Sí, en esa ocasión fue el rector de la UNAM, el doctor Narro Robles, sí, el que al iniciar el brote infeccioso, que en ese momento fuimos el epicentro, reunió a gente de muy diversas especialidades en la torre de rectoría. Sí. Y entonces todo el mundo se puso a ver qué cosa es lo que podía hacer. Recuerdo que en esa ocasión, como era muy nuevo, como éramos el epicentro, las autoridades sanitarias no tenían un estimado de cuánto tiempo duraría el brote. Entonces lo primero que hicimos fue hacer algunos cálculos para dar ese estimado de cuánto aproximadamente duraría el brote infeccioso y de cuánto tiempo se tendría que tener la ciudad cerrada, ¿no? O sea, digamos que el modelo tuvo su origen ese año. Sí, bueno, quiero aclarar que el modelo no es nuestro. Nosotros, un modelo clásico de la epidemiología matemática, lo adaptamos para ser usado en estas circunstancias. En epidemiología se conoce como el modelo de Kermack y McKendrick. Es un modelo clásico que hicieron estos doctores en 1927 para el estudio de la pandemia de influenza española de 1918. Ya. Y a partir de ese modelo se hacen curvas, se hacen diferentes aproximaciones para ver cómo avanza. Sí, exactamente. Se tiene que adaptar el modelo porque el modelo originalmente fue hecho para un estudio teórico, para entender cómo se había desarrollado esta pandemia de 1918. Y usar un modelo teórico para una cuestión predictiva es un poco complicado. Entonces se tuvo que adaptar el modelo para estas necesidades y en particular el modelo depende de ciertos parámetros y se tenían que evaluar estos parámetros. Nada de eso se conocía en ese momento. Ahora sí ya tenemos bastante información, dado que no fuimos el epicentro. Entonces, desde unos días después que surgió el brote en Wuhan, se hicieron alguna estimación de estos parámetros y eso es bastante útil, ¿no? Recuerdo que hace aproximadamente unos 15 días cuando desde el gobierno federal el doctor Hugo López-Gatell anunciaba que se adelantaría el periodo vacacional, hace unos 15 días usted había explicado que a partir de este modelo el pico del brote podría darse entre el 20 y el 30 de marzo, es decir, a esas alturas tendríamos ya una especie de crecimiento exponencial. Sin embargo, ahorita todavía estamos en una fase muy contenida. Sí, desde luego. Cuando surgió el brote en Wuhan, entonces nos pusimos a trabajar para tratar de nuevo adaptar este tipo de modelos a dar una estimación de cuánto llegaría el brote infeccioso. Es decir, de cuándo inicia el crecimiento exponencial de casos en alguna de las regiones del país. ¿Sí? Y desde luego estas estimaciones eran si no se hubiese hecho nada. Lo primero que se hace es poner el modelo y ver qué es lo que sucede si no se pone ninguna medida de distanciamiento. Entonces,
Ahora es muy probable que como ya se empezó a hacer medidas de distanciamiento, cerrando las escuelas y demás, desde luego esto retrasa un poco el brote infeccioso. Ya, a ver, ahí quiero detenerme porque son muchísimas preguntas las que desde luego tenemos todos frente a esto, ¿no? Se ha hablado, ahora que usted lo dice, de haber tomado las medidas antes de tiempo, de alguna manera, o con una cierta anticipación. ¿Esto es real? Sí, yo creo que sí, pero son medidas que se pueden tomar, ¿no? Lo que es muy difícil hacer es cerrar toda la ciudad, o bueno, cerrar la mayor parte, como se hizo en el 2009, porque desde luego la economía de la ciudad pues tiene problemas. Imposible, ¿no? Sí, y me refiero además a la economía, no a la de los grandes números, me refiero a la de la gente. La economía informal. Sí, la economía informal sobre todo, que es tan 60% de la economía informal, tiene el país, imagínense. Sí, ¿no? exactamente. Entonces decirle a toda esta gente que no venda sus productos, por ejemplo, pues no tiene suficiente dinero como para pasar un tiempo largo sin actividad. Ya. Entonces son estas medidas ya más restrictivas las que se tienen que poner con mucho cuidado. Sí. El que se haya cerrado las escuelas desde esa época me parece bastante bien. Ya. A ver, doctor, entendemos que si las medidas para contener la transmisión comunitaria tienen éxito, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo ahorita en esta fase 2 de la Susana distancia, todo lo que nos han pedido de quedarnos en casa, entendemos que la transmisión sería mucho más lenta, y eso de alguna manera alargaría, con tal de bajar el número de afectados y de muertes, pero es mucho más larga, digamos, que la expansión, ¿no? O sea, eso nos lleva a un periodo de espera. Sí, exactamente. Lo que se trata de hacer es bajar el nivel de prevalencia. Esto significa que el brote, si no se hiciera nada, crecería muy rápido, una proporción de la población muy grande se infectaría, pero esto tiene el gran problema de que eso satura los sistemas de salud y lo satura de cualquier parte del mundo. ¿Sí? Entonces, lo que se trata de hacer precisamente es que esta subida en el número de casos no sea tan abrupta y tratar de que el nivel de prevalencia, la proporción de casos con respecto a la población sea más baja, y esto extiende la epidemia un poco más en el tiempo. Estamos hablando de que si no se hiciera nada, pasaría toda la epidemia en el orden de unas 5 semanas, más o menos. ¿Y entonces por qué se había dicho? A ver, permítame que lo interrumpa. Por ahí, lo habíamos comentado en algún momento, se hablaba de que esta larga contención podría llevarnos incluso a esperar que el pico máximo fuera por ahí de agosto. ¿Esto es real? Sí, no, fíjese, ahí hay que tener un poco de cuidado. Creo que cuando dan estas estimaciones, están pensando en el país completo. Pero en el país no se va a comportar de una manera homogénea. El brote epidémico va a iniciar en algún lugar, en alguna de las ciudades, ¿sí? En otras no. Por eso es que es muy importante las medidas sanitarias más severas que se quieran emplear cuando haya el brote epidémico, ponerlas en formas escalonadas, cuando se observe el inicio del brote epidémico en cada ciudad. Hay que recordar que aquí, por ejemplo, en el 2009, con la epidemia de influenza, cuando ya había pasado el brote infeccioso en esta ciudad, entonces inició en otras ciudades. ¿Sí? Entonces, es en este sentido que el país no se comporta en forma uniforme, ¿no? Sí, es decir, o sea, se ha hablado de que las principales ciudades, o sea, Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Guadalajara, en Jalisco, Monterrey, o sea, grandes zonas urbanas podrían tener pues un brote mucho más rápido que lo que podría ocurrir en otros estados del país. Imagino que se hace esta media para hablar en general del país, o sea, en agosto podría darse en otro estado. Sí, ahí sí todo el brote en el país sería un conjunto de brotes en las diferentes ciudades, en los diferentes centros urbanos. Entonces, pero desde luego las autoridades federales pues tienen que ver el país como un todo. Entonces, viéndolo así es que probablemente el pico máximo se alcance en ese momento. Sí. Por cada zona urbana, por cada ciudad, no se puede estimar con mucha precisión en qué momento iniciará el brote infeccioso, en qué momento se verán esta acumulación de casos. Pero una vez que inicie, entonces, a partir de entonces se alcanzará el máximo en esa localidad
en unas 4 o 5 semanas, poniendo las medidas sanitarias pues lo más severas que se pueda en este país. Sí. Y entonces el brote completo duraría del orden de 8 o 9 semanas. Pero en esa localidad, ¿sí? En el país completo pues, habrá que hacer el agregado de todos estos brotes, ¿no? Todo esto lo modelan ustedes. O sea, quisiera Sí, que habláramos de eso, si me permite. Hagamos una muy breve pausa porque me interesa mucho que hablemos justamente de esa modelación que nos permite ver cómo se va a comportar el virus en todo nuestro país. Así es que no se vayan, hacemos una muy breve pausa. Volvemos. Bien, volvemos aquí a Debate 22. Estamos conversando con el doctor Gustavo Cruz, matemático de la Universidad Nacional Autónoma de México, y les decíamos que él participó desde el 2009 para desarrollar junto con otros científicos todo un modelo matemático para ver cómo se comportaba el virus en ese momento, el H1N1, y hoy, bueno, pues lo estábamos conversando hace un instante, pues también ha participado en toda en este modelaje para ver cómo se está comportando el virus el virus SARS-CoV-2, ¿verdad? Que ese es el nombre correcto. Sí, es el nombre del virus. De acuerdo. Doctor, antes de irnos a la pausa, creo que, insisto porque es muy importante lo que usted ha mencionado. En cada ciudad, ¿no? Cuando tengamos el pico más alto, digamos que esta subida exponencial, el virus entre nosotros podría durar de 8 a 9 semanas. Es un aproximado, sí, aproximadamente va a durar eso en cada localidad. ¿Ustedes tienen, digamos que ya una posible predicción de ver cómo se va a comportar? ¿Cuándo podríamos esperar en la Ciudad de México esa subida exponencial? Tenemos algunos estimados, pero podría ser dentro de 5, 6, hasta 10 días, más o menos es lo que se calcula. Pero esto es bastante aleatorio. Ahora ya hay un tanto más de casos, pero aún son pocos para un país de este tamaño en extensión y en población. Entonces todavía no se tienen estas subidas exponenciales, estos brotes, inicios de brote en los centros urbanos, básicamente en ningún lado. Si uno suma los de todo el país, sí se ve una cierta subida exponencial. Pero esto es un agregado de muchos casos dispersos en el territorio. Entonces, por eso es que en realidad un brote infeccioso no ha iniciado todavía en ninguna de las localidades. Estado. ¿No? En ningún estado, sí. Y me decía algo que también es muy importante, y hay que aclararlo aquí a nuestra audiencia, que puede haber un brote exponencial en la Ciudad de México, no así en Mérida, sí, no así en cualquier otro estado, ¿no? Chiapas, Quintana Roo, Nuevo León, en fin, o sea, se va a dar diferente, se va a comportar de diferente manera en todo el país. ¿De qué dependerá esto? ¿Eso matemáticamente se puede predecir? Mire, eso se puede estudiar con cuestiones probabilísticas, pero los rangos en los que aparecen son tan dispersos que no es muy útil. Estos eventos son sumamente aleatorios. Una vez que inicia el brote infeccioso, entonces se comporta de una manera suficientemente regular para dar estimaciones mucho más precisas. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento aparezca el brote? No lo podemos decir. Al menos no con lo que tenemos ahora de información, etcétera. Pero las recomendaciones que se están dando es que una vez que empiece el brote infeccioso, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, el momento para poner las medidas de distensión, las medidas sanitarias más severas. Que sería la fase 3, bueno, que es lo que se ha llamado como fase 3, ¿no? Exactamente. Eso debe de ser cuando en la ciudad se tengan registrados del orden de entre 400 y 500 casos. ¿De qué? ¿De muertes o de enfermos? De contagios. De contagios. Bueno, que estamos muy cerca, ¿no? Sí, yo me imagino que estamos bastante cerca en tiempo. Sí. Sí, es el número de casos positivos, es decir, los que los servicios de salud logran captar. ¿Sí? Sí. Muchos de estos será gente que sean pacientes de ambulatorios, que no estén graves. ¿Sí? Pero cuando se tengan entre 400 y 500 de estos casos, entonces es momento de implementar las medidas que desde luego la Secretaría de Salud juzgue convenientes, porque muy probablemente no se tenga o no se deba de poner las medidas tan restrictivas como en otros lados, ¿no?
No, yo creo que, bueno, no lo tengo, no lo sé de cierto, pero evidentemente, como se lo ha comentado, bueno, pues en el país existen unas condiciones totalmente distintas, ¿no? Que es lo que se ha insistido, no somos China, no somos Francia, no somos Italia, no somos España, ¿no? Nuestras condiciones políticas, económicas son totalmente, incluso culturales, son totalmente distintas, ¿no? Sí, y lo que se trata es de poner las medidas lo mejor posible para contender con la epidemia, pero al mismo tiempo también para que no haya problemas económicos, sociales, de las que estábamos diciendo, de que la gente no puede dejar de trabajar tanto tiempo, ¿no? Ya. Matemáticamente, doctor, ¿es posible saber cuánto tiempo estará, digamos, que el brote de este virus entre nosotros? Es decir, ¿cómo se va a comportar esta mutación? Porque entiendo que los virus van mutando, ¿no? O sea, es una larga mutación. ¿Se puede ver eso a nivel matemático? Se puede, pero lo que hemos hecho en este momento es más bien ocuparnos de los brotes locales, ¿sí? De ahí, por ejemplo, lo que se estima, esto lo ha hecho la Secretaría de Salud, lo que se estima es que todos los brotes que pueda haber en el país decrezcan para del orden de octubre, más o menos. Esto es un tiempo muy largo, pero insisto en que en cada localidad, en cada estado, se presentarán en diferente tiempo. Por eso es que no es conveniente, alguna gente se ha espantado un poco y pide que se pongan ya todo en cuarentena en el país. Que estemos en estado de sitio prácticamente. Esto no es conveniente porque los brotes aparecerán en tiempos diferentes en los diferentes estados, ¿no? Ya. ¿Qué han hecho con este modelaje a nivel, digamos, de los brotes locales? O sea, ¿tienen ya una predicción de cómo se va a ir comportando en todo el país? ¿Cuál seguirá o cómo estará? Lo que más nos importa es estudiar cosas de la siguiente naturaleza. El brote lo puede uno estudiar si no se pusiera ninguna medida sanitaria. Lo puede uno estudiar si se pusieran medidas sanitarias del estilo de las que se pusieron en China. Pero claro, no tenemos el nivel de organización y la situación económica de China. Entonces, muy probablemente no se pueda poner unas medidas sanitarias restrictivas y por todo este tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de evaluar con unas medidas sanitarias de menor tiempo y menos severas, qué tanto se puede controlar el brote infeccioso. ¿Y es posible, o sea, administrar, se puede matemáticamente administrar una pandemia de ese tipo? El controlar precisamente es administrar en el sentido de bajar el nivel de prevalencia de tal manera que los enfermos no lleguen en proporciones tan grandes a los sistemas de salud. Por eso es que, como bien decías, el brote se hace más largo para administrar ese número de gente que podría llegar a los sistemas de salud, ¿no? Ya. Déjeme hacer una... Perdón, y que sea manejable, porque el escenario, por ejemplo, que estamos viendo en Italia y en España, pues se les ha salido de las manos, ¿no? Ya. Entonces, con estas medidas que se están tomando, con la cooperación de la gente, que tome en serio estas medidas, que las siga, se trata de bajar estos niveles a que no tengamos un escenario como el de España o como el de Italia, ¿no? Ya, justamente me quiero quedar con esta pregunta porque hay muchas dudas, mucho miedo por toda la cantidad falsa y pues mucha información también muy alarmista, ¿no? Que hay gente que piensa que esto va a ser una cosa tremenda y que se nos puede salir de las manos porque hay como esta idea en una buena parte del imaginario colectivo que si en países, llamémosle del primer mundo, como ha ocurrido en Europa, ¿no? Esto se ha salido de las manos, pues aquí en México va a ser una cosa terrorífica. Entonces, yo me quiero quedar con esa pregunta solamente para aclarar y para que usted nos pueda explicar qué es lo que están haciendo frente a eso. Así es que no se vayan, regresamos en un instante. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Debate 22 estamos conversando con el doctor Gustavo Cruz, matemático de la UNAM, quien ha participado en todo, digamos, un modelo matemático para predecir cómo se va a ir comportando el virus SARS-CoV-2. Doctor, antes de ir a la pausa, yo le preguntaba,
La mayoría, una buena parte de la población piensa que comparándonos con países como Italia, como España, Inglaterra, etcétera, ¿no? Reino Unido, perdón, piensan que si hubo un brote que se salió de las manos, nosotros como país, llamémosle en vías de desarrollo, pues esto puede ser una catástrofe, pensando que no tenemos a especialistas científicos, pues como usted mismo y como otros tantos en el gobierno federal, ¿no? Sí, no creo que necesariamente tenga que ser una catástrofe. Desde luego, en España y en Italia se les ha salido de las manos bastante, pero hay varios otros países que han logrado contener el brote bastante bien. Como Corea, por ejemplo. Como Corea, por ejemplo, ¿no? Singapur, aunque es una cosa muy pequeña, pero lo hicieron muy bien. Pero lo que es más importante es cómo se comporte la gente y qué tanto haga caso de las medidas que se está poniendo en marcha la Secretaría de Salud. Esa es la parte fundamental. Esto es algo difícil de controlar. En realidad, por ejemplo, el que se les haya salido de las manos a Francia y a Italia son por algunos pocos errores, pero que han sido fundamentales. Por ejemplo, el poner las medidas sanitarias cuando ya el brote iba bastante avanzado. Insisto en que aquí no ha comenzado. Hasta donde yo alcanzo a ver, lo que ha hecho la Secretaría de Salud va bastante bien. Y también hay un reporte de la Organización Mundial de la Salud donde dice que hasta ahora llevamos las cosas bastante bien. Desde luego no tenemos el problema todavía completo, la parte más grave que es la fase 3. Pero lo que va a ser fundamental es cómo se comporte la gente. ¿Qué proporción de la gente acate las medidas sanitarias? Eso es fundamental. Entonces, y eso puede hacer que logremos controlar bastante bien el brote, que no surja nada parecido a Francia o Italia. Ya. Sí, y no es una comparación en los niveles de desarrollo. Lo que más incide aquí es el comportamiento de la población. Ya. Doctor, ¿ustedes han podido ver cómo se va a comportar el virus, el llamado coronavirus, pues? Porque por ahí también hubo algunos comentarios que se han llevado a otro tipo de notas, ¿no? En donde entendemos que como esto es largo y como pues, los virus mutan durante mucho tiempo, se puede saber cuánto tiempo va a estar entre nosotros el coronavirus, porque hablamos de un pico, ¿no? Pero el virus va a mantenerse durante mucho tiempo. ¿Se predice eso? ¿Se puede saber? No se saben, no se tienen los suficientes elementos porque la mutación de un virus es algo bastante aleatorio. Entonces, de hecho, ya debe de haber habido mutaciones porque las escalas de tiempo que para nosotros son nada más semanas o meses, para un virus que se reproduce a esa velocidad, da tiempo para que evolucione, para que mute. Entonces, ya debe de haber mutado un poco. Pero el que se siga conservando con estos niveles de infectividad o que mute en otra cosa es algo muy difícil es algo muy aleatorio, no se puede predecir. Se puede decir algunos escenarios, que por ejemplo el virus quede en un estado que se conoce como endémico, que pasen estos brotes que son muy grandes y que quede un remanente de una proporción muy pequeña de población que se sigue infectando muy poco a poco. Esto se conoce como un estado endémico en que hay muy pocos casos, pero que otros fenómenos pueden hacer que surja de nuevo algunos brotes, ¿no? Esto es lo que sucede, por ejemplo, con el dengue. El dengue pasan los brotes grandes y queda en estado endémico y eventualmente por diversas circunstancias vuelve a crearse un brote más grande, ¿no? Una última pregunta, doctor, que no sé si ustedes también tienen que ver un poco con todo esto, sobre el tema de la inmunidad colectiva. Es decir, o sea, todas aquellas personas que de alguna manera podríamos tener el coronavirus y que, bueno, vamos a tener los síntomas, etcétera, sin llegar a un estado delicado. Y a partir de eso se nos ha explicado que podríamos generar una suerte de inmunidad. ¿Esto se está trabajando ahí en la UNAM? ¿Se puede también ver? Lo de la inmunidad colectiva usualmente sucede cuando hay una vacuna. Porque entonces lo que se hace es vacunar a suficiente gente para que lo que se conoce como el número reproductivo básico, el número de gentes que infecta en promedio un infectado, esa cantidad baje de 1. Al bajar de 1 ya no se generan los brotes.
Entonces, esta cantidad, que es este número multiplicado por la proporción de susceptibles, eso es lo que se debe bajar de 1, pero eso se logra con vacunación. O sea, no es una inmunidad así que yo me enfermo ahora y ya automáticamente. Sí, pero sí, eso sucede también, pero la inmunidad colectiva usualmente no se genera de esta forma, aunque es muy parecido. La dinámica del brote infeccioso es que empieza a subir el número de casos, empieza a subir en forma muy acelerada, que se conoce como crecimiento exponencial. Esto lo que significa en forma precisa es que el número de casos se dobla cada determinado número de tiempo, que se estima entre 2 y 3 días. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir un ascenso exponencial. Eso es una subida muy rápida. Hay un momento en que se satura, se desacelera un poco, alcanza un máximo y después empieza a decaer solo. Así es como se comporta el brote infeccioso. Ya. Pero desde luego la altura que alcance y la aceleración que tenga la subida, eso es lo que está un poco en control de lo que se puede hacer con las medidas de distanciamientos. Ya. ¿Sí? Pero esta es la dinámica propia del brote. Y lo que ocurre, ¿por qué es que después decae? Es algo parecido, pero no es exactamente la inmunidad grupal. Lo que ocurre es que se infecta una cantidad de gente tal que disminuye la proporción de susceptibles. Al no haber mucho susceptible, los infectados ya no infectan a tanto. Ya. Por eso es que decae y decae solo, ¿no? Eso es lo que se llama o se mal llama inmunidad colectiva. Es que no es eso, es algo muy parecido, pero inmunidad colectiva es cuando por otros medios como vacunación se baja ese nivel de susceptibles. ¿Sí? Muy bien. Doctor Gustavo Cruz, bueno, pues quiero agradecerle, no sé si tenemos brevemente unos segundos, creo que ya no, solamente una muy breve reflexión. ¿Qué le dice a usted como científico lo que hoy estamos experimentando como humanidad? En la era de una ciencia que nos ha dado muchas cosas, en la era de la interconectividad, a usted como científico, ¿qué aprendizaje, qué le dice este momento? Bueno, lo que me dice es que aún estamos ante fenómenos que no conocemos y ante fenómenos, en este caso, al ser tan breves, porque 3 meses es poco tiempo, ¿no? Y eso es lo que dura el brote, se tiene que tener mucho cuidado en la forma de administrar estas medidas, porque se deben de administrar en el momento justo, no se deben de administrar ni antes ni después. Y esto estamos ante un territorio todavía bastante inexplorado. Esta es la primera pandemia que nos ocurre en la época de la información, en la época de todo este contacto tecnológico. Muy bien, pues nos quedamos con esa reflexión. Le agradezco muchísimo haber estado aquí con nosotros. Pues bueno, gracias y seguiremos muy pendientes de todo lo que están ustedes haciendo ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues solamente para compartirle al público que tenemos científicos y tenemos especialistas de verdad de una calidad como la suya, increíble. Muchísimas gracias. Encantado. Y muy buenas noches. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves aquí en Debate 22. Buenas noches.